Sí, continuamente, mis hermanos. Cada día Dios nos sorprende en formas que nosotros no nos imaginamos, cosas lindas, bellas que suceden. Pero ¿sabe qué? Que lo mejor todavía está por venir. Lo más bello todavía está por venir. Y depende de nosotros cómo nosotros nos preparamos para recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. El tema que vamos a tocar esta noche es la batalla de las dos leyes. Y dentro de nosotros, mi hermano, existen dos leyes, las cuales continuamente están batallando una contra la otra. Y lo podemos ver, mi hermano, acá en el capítulo número 7, versículo 20. Comienza desde el 22 a hablar Pablo. Y fíjese que Pablo, cuando escribe la carta de los Romanos, aproximadamente después del encuentro que él tuvo, él ya tenía mucho tiempo de ser cristiano, antes de tener el encuentro cuando el Señor se le aparece en una luz, lo deja cegado por 3 días. Pero después de ese encuentro genuino, después de esa transformación, después de que le cambian, mi hermano, su nombre, él se llamaba Saulo, comenzó una nueva naturaleza, comenzó una nueva etapa en su vida. Y le ponen Pablo, y para ese entonces, cuando él escribe Romanos, él llevaba aproximadamente entre 21 a 24 años de esa nueva etapa en su vida. No estoy hablando de tiempo de convertido, estoy hablando de su nueva etapa, porque él había sido instruido, mi hermano, a los pies de Gamaliel. Era prácticamente, por así decirlo, sin que me malinterprete, él ya era un teólogo en la palabra para ese tiempo. Él conocía la palabra, se la habían revelado, tenía experiencias preciosas con el Señor, mi hermano. Y cuando escribe Romanos, él viene y habla de que hay una ley todavía de la cual la afecta. Él viene y abre su corazón y él explica que hay algo que a él lo lleva esclavo, hay algo que hace de que él actúe de una manera que él ya no quiere actuar. No estamos hablando de cualquier cristiano, estamos hablando de una persona ya con experiencia en el evangelio, mi hermano. Alguien que había tenido metamorfosis en la forma que buscaba de Dios. Él al principio había comenzado, mi hermano, aplicando la ley en una forma errónea, no tenía revelación, aplicaba la ley incorrectamente, perseguía, mi hermano, al pueblo judío. Pero después en la misericordia de Dios, Dios lo alcanza, hace esa transformación en él. Pero lo vemos acá en Romanos aproximadamente 21 años después, y aquí es donde quiero que nos enfoquemos. 21 a 24 años después de que él había tenido ese encuentro. Yo no sé, mi hermano, hasta dónde usted logra visualizar el encuentro que él había tenido. Yo no sé si a usted le ha pasado algo como lo que le pasó. Él dice que iba, mi hermano, camino a Damasco, iba en un caballo, lo botaron, le apareció una gran luz, quedó ciego 3 días, llega Ananías, ora por él, mi hermano, y le caen como escamas de los ojos. ¿Alguno ha tenido una experiencia aquí acá? Que levante la mano. Ninguno. Fue una experiencia bien tremenda. ¿A dónde quiero llegar? ¿Por qué le digo esto? Porque la experiencia que Pablo había tenido fue algo pero bello, algo bien hermoso, mi hermano, algo que pocas personas lo logran experimentar. Inclusive él mismo viene y se llama el abortivo, porque él dice que nació antes del tiempo que tenía que nacer, él nació. Pero aquí lo vemos en Romanos 7:24, mi hermano, y mire cómo comienza, dice, miserable de mí. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Él viene y reconoce su condición. Y mire, mi hermano, el principio para que cambiemos es reconocer nuestra condición. Si nosotros no reconocemos, mi hermano, delante del Señor cómo estamos, es difícil que cambiemos. El ser humano se justifica, nos justificamos. El mundo erróneamente nos enseña a defendernos. Erróneamente el mundo nos enseña a que nunca nos dejemos de nada, que siempre tengamos una salida. Que si nos dicen blanco, nosotros decimos negro y así tiene que ser. Es lo que nos enseña el mundo. Yo me recuerdo que mi padre, que está en la presencia del Señor, que Dios me lo bendiga ya, nunca se me olvida que él de pequeños nos dijo, cuando ustedes se peleen, no se vayan a dejar de nadie. Miren su concepto. Cuando ustedes se peleen, no se van a dejar de nadie. Y cuando a mí me vengan a decir que ustedes se pelearon, si me dicen que ustedes ganaron, no les digo nada. Pero si me dicen que a ustedes les pegaron, yo les pego a ustedes.
Entonces, él, mi hermano, nos estaba enseñando que no nos teníamos que dejar de nadie. No lo hizo en maldad porque mi viejito nos quería, pero erróneamente nos estaba enseñando. Y muchas veces nosotros también les enseñamos erróneamente a nuestros hijos. Van a la escuela y dicen, no te vas a dejar. Cuidadito si te dejas. No vas a dejar que te estén insultando. No vayas a dejar dejando que te hagan sentir mal. Y nosotros pensamos, mi hermano, en nuestra ignorancia que estamos enseñando bien. Ahora, ¿por qué le pongo este ejemplo? Porque viene Pablo, mi hermano, pasó un gran tiempo estudiando, mi hermano, invirtió, porque Gamaliel, haga de cuentas usted, no sé si la Harvard es la mejor, no sé si alguien corríjame, los que saben de eso, pero Harvard sé que es buena universidad, pero ¿habrá otra mejor que esas acá o esa es de las mejores? Entonces, haga de cuentas que él estudió en la escuela Harvard de teología. Era un hombre preparado, era un hombre que se ponía a poner a la par de cualquier persona, mi hermano, y debatir la palabra. Pero él no tenía revelación en ese tiempo. Entonces viene y cuando tiene ese encuentro genuino con el Señor, comenzó un nuevo proceso y él dice, todo lo he puesto como basura. Yo todo lo he puesto como basura. Lo que para mí era importante, le estoy hablando del principio, mi hermano, cuando él tiene el encuentro, y él comienza a decir, lo que para mí era importante y ahora ya no lo es. Llega un momento en tu vida donde comienzas a tener un encuentro con Dios genuino, donde las cosas las comienzas a ver en una forma diferente. Lo que antes para tu vida era importante, mi hermano, ahora lo tomas de segundo plano. Ahora llegas a un punto donde tu corazón, tu deseo es agradar a Dios, vivir para Dios, mi hermano. Y ya las cosas, pues, te gozas con lo que tienes, pero no dependes de ello. No dependes de ello. Yo oía que alguien decía, ya después de cierta edad el hombre no se preocupa en estar peleando, sino que cómo va a vivir los últimos años que le quedan. Y es la realidad. Porque mi hermano, cuando uno se levanta en las mañanas, uno se da cuenta que no es el mismo joven de antes. Cuando uno baja las gradas, sube las gradas, se da cuenta uno, mi hermano, que el cuerpo ya le comienza a rechinar a uno. Se lo estoy diciendo por experiencia propia. Usted está joven. Entonces uno ya no se puede dar muchos lujos que se daba antes. La vida va cambiando. Pablo pasó esa etapa en su vida, mi hermano. Al principio él tuvo que batallar con los mismos discípulos. Una de las batallas fuertes que tuvo Pablo fue cambiar el concepto que tenían de él. Y en el mundo hay un refrán que dice, hazte fama y acuéstate a dormir. Pablo lo miraban y le tenían miedo. Los discípulos al principio no pensaban que se había convertido. Le tenían miedo. Entonces, su pasado le venía cobrando factura, pero llega un tiempo que él logra vencer todas esas partes, mi hermano, y si usted lee la Biblia, fue el apóstol que más escribió. Usted va a ver que la mayor parte de libros en la Biblia del Nuevo Testamento, él los escribió. Fue un hombre que se llegó a desarrollar de una manera tremenda, mi hermano, pero él mismo reconocía el nivel que tenía, porque él en una ocasión dice, yo conozco a un hombre, dice, que fue arrebatado al tercer cielo, no sé si en el cuerpo o fuera de él. Y fue llevado y le mostraron cosas, dice, que no le son permitidas al hombre el hablarlas. Imagínense qué experiencias tenía Pablo. Pablo en una ocasión habla y dice, he corrido la buena batalla, dice, si fuera de por mí me puedo ir. Pero también Pablo viene y dice que tiene que tener cuidado uno, que después de haber corrido, de haber permanecido en el evangelio, se ha descartado. Él mantenía un equilibrio, él decía, todo lo que a mí me están dando es algo precioso, pero lo puedo perder. Lo puedo perder, me puedo descuidar y lo puedo perder. Un Sansón en la Biblia, mi hermano, que tenía una unción preciosa que no sabían de dónde venía, porque se asustaba la gente de ver la fuerza que él tenía, porque su cuerpo no la aparentaba, pero comenzó a jugar con la unción hasta que la perdió totalmente, mi hermano, y tuvo que pasar, mi hermano, un tiempo de restauración, pero en ese tiempo de restauración él no cambió. Vemos a un Jonás, mi hermano, que Dios lo usó en una forma tremenda y se quiso poner a debatir con Dios, a hacerse más perfecto con Dios, y lo mandaron vivo al Seol. ¿A dónde le quiero llegar yo? Que Dios nos puede hablar, Dios nos puede revelar su palabra, mi hermano, pero le dicen a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, mi hermano, que tenemos que tener cuidado cómo administramos lo que Dios nos da. ¿A dónde quiero llegar? Viene Pablo y se encuentra en una situación y dice, ¿quién me puede librar de este cuerpo? Él no estaba hablando de otra persona. Él estaba hablando de sí mismo. Él estaba reconociendo, mi hermano, que tenía una condición que le llevaba a la contraria a lo que Dios quería hacer. Porque si usted lee en el versículo que sigue, él viene y dice, lo que yo no quiero hacer, eso resulto haciendo.
Y me doy cuenta, dice él, que dentro de mí hay dos leyes. Y aquí es donde se pone interesante. Porque una ley, mi hermano, es algo que tiene un derecho sobre. Eso es una ley. Entonces él está diciendo, hay algo que tiene derechos en mi vida. Y pelea. La ley de mi mente, dice él, quiere agradar a Dios. Pero la ley de mis miembros quiere agradar a la naturaleza vieja. Entonces, pienso en hacer algo y resulto haciendo otra cosa. Yo no sé si a usted, espero que ya no esté en esa faceta, que está contento y de repente de la nada cuando se siente respondió mal. Aquí no hay ninguno. De la nada ya peleó. Y tal vez mi hermano con su mejor cuate, con el cuate de la niñez, y de repente de la nada se comienza a pelear. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza. Ahora tenemos que entender cómo eso llega dentro de nuestros miembros. Porque qué bonito fuera, qué fácil fuera que uno dijera, afuera todo lo que me estorba y mañana ya soy diferente. Pero no es así de fácil. Y para que logremos entender más o menos qué es lo que sucedió, vayamos a Génesis. La famosa escena de la serpiente con Eva. Se presenta Eva, no tenía necesidad, le crean la necesidad, lo que yo le he hablado en muchas ocasiones, el enemigo crea necesidades que no existen. El enemigo te hace ver cosas que no hay. El enemigo te hace actuar en formas que tú nunca pensaste actuar. Y viene, le comienza a hablar a Eva, y en medio del diálogo le dice, tus ojos van a ser abiertos. Y sí le dijo la verdad en esa parte. En esa parte sí le dijo la verdad, porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Donde le mintió fue donde le dijo que van a llegar a ser como dioses. Dios sabe, dice, que ustedes van a llegar a ser como Él. Y eso era mentira. Ellos no necesitaban, mi hermano, nada porque lo tenían todo. Pero resulta que entonces, cuando le habla a la serpiente, no quedó solo en el hecho de que ellos fallaron. Eso le hemos hablado. No quedó en el hecho de que lo sacaron del huerto. El problema es la semilla que pusieron dentro de ellos. Ellos ya no se volvieron oidores, sino se volvieron portadores. Ellos ya llevaban dentro una semilla. Y esa semilla la vemos manifestarse en Caín. En Caín viene, mi hermano se manifiesta, mata a su hermano Abel. Pero nos damos cuenta que primero Satanás, que Dios lo reprende en Ezequiel, lo derriban del cielo, lo mandan a la tierra. Viene a la tierra, saca al hombre del huerto, y después Caín mata a su hermano. Caín mata a su hermano y después se va a tierra de los errantes, tierra de Nod. Dese cuenta cómo se va degradando. Mientras más nos alejamos del huerto, menos tiempo vivimos. En el antiguo tiempo vemos personas que vivían hasta 800, 900 años y después le bajaron al hombre a 120. Y después el Señor dijo, con dificultad 75, algo así ese pasaje, con dificultad 75. O sea que si la Biblia dice que si llegan a 75, 80 y alguien ya tiene 100, 110, gloria a Dios. Ha roto un récord, significa de que ha ganado victorias. Dios por alguna razón todavía lo tiene. Pero aquí no es tanto cuánto vivimos, cómo lo estamos viviendo. Porque el problema, mi hermano, de que hay personas que viven, pero viven amargados. Hay personas que viven, mi hermano, pero no logramos vencer, me incluyo para hablar en parejo, no logramos vencer lo que Dios quiere que venzamos. Viene Pablo y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Dice, tengo una naturaleza, dice, tengo una naturaleza de que está batallando continuamente. Y las cosas que yo no quiero hacer son las que yo resulto haciendo. Y luego él dice, qué miserable soy. Pero fíjese mi hermano, de que hay unas versiones que dicen, hay una ley que me tiene esclavizado. Hay una ley que me arrastra, dicen otras Biblias, que no me deja actuar. Y entonces cuando él dice, ¿quién me librará? Fíjese que hay una Biblia que estaba leyendo que dice, ¿habrá alguien que me pueda librar? O sea, era tan fuerte lo que sucedía en él, mi hermano, que él se preocupaba. Ahora, estamos hablando de Pablo, alguien que había tenido una experiencia bien preciosa con Dios. Entonces, acá lo delicado, mi hermano, es cuando nosotros sabemos que tenemos un problema en nuestra vida. Cuando nosotros sabemos que hay una área, que hay un carácter, que hay una forma de pensar, que hay una forma de actuar, que nos está afectando y no hacemos nada por cambiarlo, no hacemos nada. Muchas veces sabemos que tenemos gotera en la casa y no la arreglamos. Muchas veces sabemos que la chapa de la puerta está mala y no la arreglamos. Le voy a poner un ejemplo que a mí me está pasando ahorita y mi esposa se va a reír. Me puse a remodelarle un baño.
Comencé bien, le comencé a arreglar el baño y de repente, por un trabajo que me salió, mi hermano, me fui a hacer el trabajo y se quedó parado el baño. El baño está casi terminado, pero no se puede usar. ¿Por qué? Porque no le he terminado los detalles y me falta ponerle unas cositas pequeñas, mi hermano, cosas que tal vez me van a llevar unas 2 horas, 3 horas máximo en arreglarlo, pero como estoy en mi casa, según yo, y no me voy a preocupar, ahí está el baño. Pero me doy cuenta que eso me pasó hace años, cuando vivíamos en otra casa. Comencé a remodelar un baño y pasaron como ¿cuántos? 5 o 6 años. Y hasta una semana antes de vender la casa lo arreglé. ¿Por qué me estoy poniendo esos ejemplos? Porque así somos espiritualmente. Muchas veces sabemos que lo que tenemos no está bien. Sabemos, mi hermano, que hay algo que nos está afectando, pero no hacemos nada por cambiarlo. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando a alguien le dice que tiene el azúcar muy alta y que se tiene que estar cuidando, o que tiene la presión alta y que se tiene que cuidar, pero como se siente joven, no le pasa nada, no sucede nada. Ay, sí, no voy a hacer nada por ello. Sigue uno tranquilo. ¿Por qué? Porque muchas veces uno espera hasta que las situaciones se le pongan bien difíciles. Le voy a dar otro ejemplo, porque mire, el Señor le habla a uno. Hoy yo venía, le dije a mi esposa, fíjate que no sé, pero me agarró como un sueño. Y a mi hijo, de plano, porque no has comido, haz algo. Te fui a la cocina, y ahorita digo, te vas a reír, me vas a regañar. Fui a la cocina y dije, me voy a portar bien, y agarré una Coca-Cola chiquitilla. Así. Dije, tengo que azúcar, dije, tengo que echarle un poquito de azúcar. Pero agarré la Coca-Cola, pero cuando la agarré, era chiquitilla, y no me la pude tomar toda. Solo me tomé un poquito. Y te di el otro poco. ¿Por qué? Porque se activó en mí una memoria que me habían dicho, eso no es bueno. ¿Correcto? ¿Te recuerdas? Eso no es bueno. Se activó. Entonces, ¿por qué le doy este ejemplo? Porque yo actué. Hice algo por cambiarlo. ¿A dónde yo quiero llegar, mi hermano? Cuando tú das el paso para hacer un cambio, cuando viene algo que el Señor dice, eso que estás haciendo no está bueno, y tú dices, bueno, voy a ser diferente, voy a actuar distinto. Entonces comienza en cambio en tu vida. Pablo, cuando comienza a expresarlo, está comenzando a ser libre. Porque en el momento que él reconoce que tiene un problema, mi hermano, él está dando la opción para cambiar. Entonces Pablo dice, bueno, a mí Señor me revela la palabra, el Señor me habla en una forma bien preciosa, el Señor se mueve en mí, pero hay esta ley me gobierna. Es tan fuerte que me gobierna. Entonces, volvemos nuevamente a Génesis. El problema en el Génesis fue mucho más fuerte de lo que nosotros logramos ver con Adán y Eva. Viene mi hermano y cuando se fusiona el espíritu con el alma, se activa el dardo del enemigo. Porque cuando Eva comió, no pasó nada. Cuando comió Adán, se dieron cuenta que estaban desnudos. Les llama la atención Dios, los saca del huerto y el hombre se comenzó a alejar del huerto. Al principio, mi hermano, le ha de haber dolido, al principio se ha de haber sentido, pero ¿qué fue el adormecimiento que pasó en él? Porque aquí vienen, mi hermano, las operaciones de error. ¿Cómo cree usted que era la relación de Adán y Eva en el huerto con Dios? Ayúdeme, ¿alguien? ¿Cómo cree usted que era? ¿Algo así pasajero? Así como la relación que usted y yo tenemos con Dios, ¿o cómo cree que era la relación con Dios? ¿Constante? ¿Cómo? ¿Qué más? De amistad. ¿Qué más? Todos los días bajaba a Dios. Ellos estaban acostumbrados, en el buen sentido de la palabra, a hablar con Dios. Ellos ya sabían que todos los días iban a platicar con Dios. No así como usted y yo que lo hacemos a través del Espíritu Santo, sino literal. Ellos ya lo sabían. Era parte de su modus vivendi, era parte de la forma de ser de ellos. Un día les cambiaron el cassette. Y el que le cambió el cassette, que Dios lo reprenda, se llama diablo. Y es el que anda buscando cambiarnos el cassette a nosotros. Entonces viene, el diablo mete el veneno y ese día cambió todo y en la tarde Adán ya no era la misma persona que era en la mañana. Esa tarde Adán no quería hablar con Dios. Y lo que dijo es, tengo miedo. Entró la justificación. Cuando el enemigo te empuja a pecar,
o empuja a alguien a pecar, comienza a meter miedo. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Estoy mal, soy un falso, ¿qué voy a hacer? Y ahí esto no tiene compostura, ¿qué van a decir? Se van a dar cuenta. Y comienza a alejarse sin darse cuenta. Esa tarde fue la primera tarde donde comenzó a deteriorarse la vida de Adán y Eva. Llegan con Dios, mi hermano, comienza Dios a hablar con ellos, ya conoce la historia. Y salen del huerto, mi hermano, como salieron con sus pieles que le pusieron, salen del huerto. Ahora, cuando formaron a Adán y formaron a Eva, ¿conocían algo más ellos que no fuera el huerto? ¿Verdad que no? Ellos conocían el huerto. Ellos habían nacido en una casa de oro, por así decirlo, en una mansión. Habían nacido, mi hermano, teniéndolo todo. ¿Cómo sería cuando ellos salen fuera del huerto y se encuentran con que algo era totalmente diferente? Ellos se dieron cuenta que ya no era lo mismo que pasaba en el huerto. Ahí comenzaron ellos a darse cuenta, mi hermano, de las consecuencias que la ley que habían puesto dentro de ellos, porque estamos hablando de la ley. La ley, mi hermano, del pecado que mora dentro de nosotros. Entonces, esa ley comenzó a cobrar derechos, lo sacan del huerto, pero al principio se alejaron un poco. Han de haber extrañado, mi hermano, pero la Biblia me dice a mí que no fue hasta el tiempo del diluvio, mi hermano, casi en ese tiempo cuando antes aparece Enoc, mi hermano, y se lo lleva a Dios, cuando el hombre comenzó otra vez a buscar de él. ¿Cuántos años pasaron? No dice la Biblia que Adán discipuló a sus hijos, mi hermano. Lo único que menciona es cuando entregan su ofrenda y uno la entrega correctamente y el otro no. Y de ahí se van alejando, se van alejando. Perdóneme el ejemplo que le voy a poner y solo lo pongo para referencia. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando alguien está casado con una persona y por una razón la persona parte. Voy a poner ejemplo porque así me lo puso el Señor y espero que me entienda sin ofender a nadie. Viene la persona parte y se queda una de las dos personas. Y esta persona que se queda ha amado a la otra persona que se va. Esta persona tiene dos opciones. ¿Se casa o sigue solo o sigue sola? Si sigue solo, toda la vida va a tener ese recuerdo vivo de la persona que vivió con él. Pero si se casa, ese recuerdo va a ser opacado por la nueva persona que llegue. Le estoy dando un ejemplo terrenal para que me logre entender hacia dónde voy. Entonces va a llegar un momento que la persona que amaba, aunque haya sido su medio naranja, su medio limón, qué sé yo, su esposo o su esposa, pero si no ocupa a otra persona el lugar, ese recuerdo está vigente. Pero si otra persona ocupa ese lugar, poco a poco comienza a menguar. Queda el recuerdo, pero comienza a menguar. Ahora, ¿por qué se le puse ese ejemplo yo? Porque eso fue lo que le pasó a Adán. Le cortaron la relación con Dios. Pero Adán decidió tener la relación con el mundo en vez de tener la relación con Dios. Adán no hizo nada, mi hermano, por volver al huerto. Él simplemente comenzó a vivir en el mundo, a defenderse. Tuvo que comenzar a usar sus manos, mi hermano. Se comenzó a olvidar de aquel amor del Padre que él tenía, su relación con su papá. Todas las tardes él hablaba con papá, todas las tardes él venía y dialogaba y le decía a Dios: ¿qué hiciste, hijito? Y él le contaba. Al principio lo extrañó, pero como otra cosa comenzó a tomar el lugar que le pertenecía a Dios, se comenzó a olvidar. Y dice la Biblia, Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, cuando nosotros comenzamos a darle lugar a otras cosas que no necesariamente sean pecado, pero le comenzamos a dar el lugar a otras cosas más que a nuestra relación con Dios, nos comenzamos a alejar de esa relación, de esa amistad, de ese lugar donde Dios nos tiene. Y no nos damos cuenta, poco a poco nos vamos alejando. Y dice la palabra que uno es esclavo de aquello que le sirve. Entonces, hay una ley dentro de nosotros que solo está esperando que se active, que se active, que se active. Voy a poner otro ejemplo. Viene Abraham, el padre de la fe, y no podía tener hijos. Su esposa ya estaba anciana. Y Abraham, en la forma que se lo voy a enfocar, viene siendo figura del espíritu. Sara, su esposa, viene siendo figura del alma. Ismael viene siendo figura de los frutos de la carne. Isaac viene siendo figura de los frutos del espíritu. Para que me entienda hacia dónde voy.
Entonces viene Abraham, todavía no está ni Ismael ni está Isaac. Y Dios le habla. Así como a nosotros nos habla que tiene promesas para nuestras vidas, que no importa las circunstancias que estemos pasando, que Él nos va a levantar, que Él nos va a proveer, que Él es proveedor por excelencia. Pero muchas veces nos desesperamos. Muchas veces no somos lo suficientemente pacientes para esperar el momento que se cumpla lo de Dios, sino que metemos nuestras manos. Abraham con Agar. Una egipcia, una esclava egipcia. Yo le decía a mi esposa platicando, yo me imagino que Agar estaba joven. Porque era la esclava, era la que le servía, era la que le hacía la limpieza. No podía Sara haber contratado a una viejita para que le limpiara la casa. Tuvo que haber sido alguien joven. ¿Por qué viene y Abraham se deja guiar? Abraham, mi hermano, que tenía una relación con Dios, le habla a su esposa. Y había pasado tanto tiempo Abraham y él no tenía la necesidad, mi hermano. Ya estamos viejitos, ya el deseo de las mujeres se me ha quitado, dice ella. Y de repente le ponen a Agar y tiene un hijo. Nació fruto de la carne. Nace Ismael, fruto de la carne. Entonces viene y más adelante, pero dése cuenta que Sara, que es figura en lo que estoy planteándolo ahorita, del alma, fue la que se lo puso en bandeja de oro. Aquí está mi sierva. Tu alma es la que te va a empujar a hacer cosas de la naturaleza vieja. Es tu alma, no es el espíritu. Entonces viene Abraham, inducido lo hace, que es lo mismo que vemos que pasó con Eva. Eva indujo a Adán, que es figura del alma empujando al espíritu. Entonces cuando ya viene y nace, comienzan a crecer el niño, él se comienza a encariñar, cuando comienzan a ver frutos de la carne, cuando comienza el mundo a darte lo que no has logrado conseguir, mi hermano, en mucho tiempo, te comienzan a alejar del plan de Dios. Y entonces viene Dios y le trae a Isaac. Eso ya es el fruto del espíritu. Hablando de las dos leyes que le estoy hablando. Ahora, Abraham ya era padre de un hijo conforme a la voluntad de Dios y ahora era padre de un hijo conforme a la voluntad de la carne. Dos naturalezas del mismo tronco. ¿Ok? Ahora, ¿quién fue quien tuvo que echar afuera a Ismael? ¿Alguien lo ha leído? ¿Quién? Sara. Le dijo a Abraham, es tu sierva. Haz con ella como tú quieras. Para que tú y yo podamos ser libres de la naturaleza terrenal, nuestra alma la tiene que expulsar. No es el espíritu, es nuestra alma. Porque nuestra alma fue la que le abrió puertas. Entonces, mi hermano, muchas veces somos bien almáticos, mi hermano. Somos bien almáticos. Somos tan almáticos que solo porque no nos dan un saludo, nos enojamos. Y entonces te comienzan a tragar el alma, el alma, el alma. Entonces viene Dios, mi hermano, cuando echan fuera a Ismael, comienza el cambio en la casa de Abraham. Cuando nosotros sacamos de nuestra casa, le estoy hablando espiritualmente, por favor, no lo voy a aplicar terrenalmente. Cuando nosotros sacamos de nuestra casa, mi hermano, de nuestro corazón, porque tú eres templo del Espíritu Santo, le estoy hablando a tu corazón. Cuando tú sacas de tu corazón el afán por lo terrenal, entonces Dios te comienza a dar lo espiritual. Cuando tú sacas las cosas que te tienen encadenado, mi hermano, a las cosas terrenales, el Señor te comienza a dar lo espiritual y se lo dijeron a Pedro. De joven ibas y hacías lo que querías. Pero de viejo te va a ceñir el Espíritu Santo. Y viene un momento que Pedro tiene una situación difícil. Porque Pedro tenía hambre y en lo que sube a la azotea le van a preparar la comida, le bajan el manto. Dios lo estaba pasando, mi hermano, en un tiempo de cambio. Pedro había entrado en un tiempo de cambio. Y viene el Señor, le baja el manto y le muestra todos los animales. Pero Pedro lo aplicó terrenalmente y le dijo, porque le dijo Dios, mata y come. Y él actuó terrenalmente y dijo, yo nunca me he contaminado. Pero le estaban hablando de la gentilidad y de los judíos. Le están diciendo, tengo más gente que necesita conocer de Dios. Necesitas tener un cambio. Y usted ya se conoce la historia. Pedro no quería y le dicen, ahorita van a tocar tu puerta. Y yo ya le hablé a la persona con la que vas a ir. Y ya llamando gente y le tocan la puerta, mi hermano, y lo van a traer. Pedro estaba en ese tiempo del cambio.
Ese hombre aguerrido, mi hermano, que en una ocasión le había quitado la oreja a Malco, mi hermano, porque tenía un carácter fuerte, mi hermano, se peleaba con Juan porque Juan seguía al Señor, mi hermano. Ahora está teniendo un cambio. Tanto fue el cambio que tuvo Pedro, que también murió crucificado. Llegó a alcanzar una medida. Entonces, viene Pablo y nos está hablando que hay una situación con la que tenemos que pelear. Y nadie la va a vencer por ti. Dios te ha dado el libre albedrío y nadie te la va a venir a quitar si tú no lo entregas o si yo no lo entrego. Si nosotros queremos servirle a Dios, necesitamos sacar de nuestra vida. Miren, el pueblo israelita había sido esclavo 430 años en Egipto. Tenían que llegar a la tierra prometida. Tenían que llegar a Canaán. Ahora, ¿de dónde provenía Canaán? Canaán provenía, mi hermano, de un hijo de Cam que había visto la desnudez de su padre. Entonces era un territorio que había que conquistar. Estaba lleno de bendiciones, pero había que conquistarlo. Sacan al pueblo israelita de la esclavitud. Y lo primero que les pasa es que tienen que pasar el desierto. Si no hay desierto, no hay transformación. No hay forma que tú y yo lleguemos a Canaán si no pasamos nuestro desierto. Adicional a eso, tienen que haber dos instancias, mi hermano, donde interviene el agua, sobrenaturalmente, porque aparte le voy a hablar de Mara, que sería la tercera, pero la primera, mi hermano, es el Mar Rojo. Y el Mar Rojo estaba separando la vieja naturaleza hacia el camino que lo que Dios iba a hacer. En ese mar iban a dejar sepultado al enemigo que lo estaba persiguiendo. Cuando ellos cruzan el Mar Rojo, mi hermano, queda sepultado el enemigo. Pero para cruzar el Jordán ya no necesitaron la vara de Moisés. La vara de Moisés, que era la ley, representando a la ley, se necesitó para pasar el Mar Rojo. Pero para pasar el Jordán se necesitó la presencia de Dios, porque llevaban el arca cargada en sus brazos los sacerdotes. Entonces la presencia de Dios es el que nos hace pasar a la siguiente dimensión. Pero en ese trayecto, mi hermano, hubo desierto, hubo muchas muertes. En ese trayecto se manifestó que muchas personas, mi hermano, todavía tenían lo terrenal. En ese trayecto se manifestó que muchos murieron por liderazgo, por querer tener liderazgo, la tribu de Coré. Otros, mi hermano, por la gula, porque les mandan, mi hermano, las codornices, no se conformaron con la comida de Dios y se manifestó la gula. Pero después, cuando cruzan, mi hermano, el Jordán y están frente a Jericó, y los muros de Jericó cayeron con alabanza. Hay victorias que Dios te va a dar a tu vida a través de la alabanza, a través de tu forma de agradecerle a Dios. Pero ahí son batallas que estás librando tú mismo. Porque todavía vemos nosotros, mi hermano, que en el tiempo de espera se manifestó la idolatría. Cuando hacen el becerro de oro, se manifestó la idolatría. Tantas batallas que tú y yo tenemos que pasar, mi hermano. Tú tienes enemigos y yo tengo enemigos dentro de mi propia vida que no nos hemos dado cuenta. Están incubando. Entonces, por eso David venía y decía: bendice alma mía Jehová y no se olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque David estaba bendiciendo, mi hermano, su alma para que reconociera: Dios te ha llenado de muchos favores, dice. Muchas veces se nos olvida, mi hermano, que lo que tenemos. Mire, mi hermano, nosotros no podemos mover ni un dedo si no es por la bondad de Dios. Fíjese de que hay personas, no sé cómo se llama esa enfermedad, donde el cerebro pierde la comunicación con el cuerpo. ¿Cuál es esa enfermedad? ¿Esa es? Ok. Que ya el cuerpo ya no responde. Pues y dice que eso es gradual, que se va dando. Donde llega la persona a ser como un niño, ya no puede ni siquiera ir al baño. Espiritualmente, cuando nos alejamos de Dios, así es. Nos comenzamos a alejar y perdemos la comunicación con nuestra cabeza principal, que es Dios. Y entonces comenzamos a perder la movilidad. Mi hermano, dejamos de ser las personas que Dios quiere que seamos. Le estoy hablando espiritualmente. Y lo tremendo que no es de la noche a la mañana.
Necesitamos, mi hermano, por eso mire, Pablo se podía gloriar, mi hermano, y decir, no es que tremenda revelación que Dios me da a mí. No, Pablo reconocía que él tenía un problema. Porque mientras más revelación te dé Dios, más peligro corres. Te voy a poner un ejemplo. Un ladrón mira una casa forrada de plywood y con las puertas de cortinas o de plástico, no se mete a robar. Pero un ladrón mira una casa bien arregladita, bien pintada, carros bonitos, ventanas, toda la casa bien arreglada y le pone el ojo. Espiritualmente es lo mismo. Cuando tú comienzas a meterte en la presencia del Señor, comienzas a brillar, no solo en la tierra, sino en el ámbito espiritual. Y entonces el enemigo te va a tratar de atacar, que Dios levante vallado alrededor de tu vida. Pero dice un pasaje, si Dios no vela, en vano vela la guardia. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, si Dios no está cuidando lo que es tuyo, de nada te va a servir. ¿Y cómo yo voy a lograr que Dios cuide lo que es mío? Dándole el lugar que Dios se merece. Poniendo a Dios como prioridad en nuestra vida. Un profeta que estaba caído, lo llegan a buscar, Balán, lo llegan a buscar para que maldiga al pueblo israelita. Y viene al principio, les dice, bueno, si Dios no me da autorización, yo no voy. Y viene Dios, le dice, no vayas. Ah, no puedo ir, Dios me dijo de que no. Le vuelven a insistir, déjenme preguntarle a Dios. Si a Dios le había dicho de que no, ¿para qué le fue a volver a preguntar? Si Dios ya te dijo que no para algo, ¿para qué le preguntas tanto? Puede ser que te diga que sí, pero es porque estás insistiendo. Le va a preguntar y viene Dios y le dice, está bien, ve, pero vas a hacer lo que yo te diga. Y resulta, mi hermano, que en el camino tuvo más visión la burrita que él. Qué duro ha de ser eso. La burrita estaba más espiritual que el profeta caído. ¿Y sabe cómo dice él cuando habla? Que está caído, pero con ojos abiertos. Podía ver, pero estaba caído. Mi hermano, ¿de qué nos serviría nosotros ser cabezones y saber, mi hermano, el día, la hora exacta que el Señor va a venir si no tenemos el ticket? No sirve de nada. Mejor no saber y tener el ticket. Porque si ya me tienen en ese vuelo, me llevan. Me van a ir a buscar, donde quiera que usted, o te van a ir a buscar. Entonces, busca primero el reino de Dios, dice la palabra. Pero luego dice, y su justicia. No solo buscar el reino de Dios. Si habla de justicia, está hablando de ley. Entonces, hay una ley terrenal y hay una ley espiritual. La pregunta es, ¿qué ley es la que te gobierna? ¿Qué ley es la que a mí me gobierna? ¿Bajo qué ley estamos regidos? Y este hombre, usted ya lo conoce la historia, mi hermano, dice de que la burrita le dijo, ¿sabes qué? ¿No has valorado? Te lo voy a parafasear. ¿No has valorado todo el tiempo que he estado contigo, todo el tiempo que he caminado contigo? Nunca te he dejado y no lo has valorado. Muchas veces Dios nos bendice a través de personas, a través de circunstancias y nos olvidamos de darle gracias a Dios, mi hermano. Amén. Pablo está batallando, mi hermano. Y en sus adentros él dice, yo no quiero hacer ya lo que estoy haciendo. Yo no sé si a usted le ha pasado que en vez de dice, Dios mío, ya no quiero ser así. Y usted dice, Padre, ya no quiero actuar de esta manera, ya no me quiero enojar. Es una batalla, mi hermano. Mire, yo no pretendo ser perfecto, pero yo le hablaba a mi esposa, ella es mi testiga. Le digo, ¿sabes qué? Le digo, yo ya quiero cambiar. Le digo, yo ya estoy viejo. ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho? Yo ya quiero cambiar. Le digo, yo no quiero ser la misma persona. Porque yo no sé cuánto tiempo me queda. Puede ser que me quede 1 año, 10 años, 30, 40. Ojalá que no, decir usted, va, pero, mi hermano, yo quiero agradar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ahí arriba me espera una casa preciosa. Hechas con no manos de hombres, sino hechas con las manos de Dios. Qué precioso, mi hermano, que podamos nosotros decir, antes de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Qué bonito que podamos llegar al cielo, mi hermano. Yo no sé si Jesús, cómo es, si es moreno, es rubio, es alto, es bajo. Yo no lo sé, pero sé que el Espíritu Santo me lo va a revelar, que cuando esté frente a Él me van a decir, este es el Cristo. Mi hermano, y que uno puede decir, lo logré.
que uno pueda ver desde arriba. Se lo voy a poner en esta forma para que usted lo logre entender, que usted se pueda parar a la par de las nubes hasta allá arriba, mi hermano, o en el universo, y puede parar. Dios mío, lo logré llegar. A cambio que estemos desde aquí abajo y miramos para arriba, casi llego. No, mi hermano. ¿Qué pasa si usted va a viajar? Y usted va en el coach, como le llaman. Usted no va en primera clase, sino va con su peso regulado. Y la maleta le dice 50 libras. Y usted lleva 51. Si haya gracia, se la dejan pasar. Yo he encontrado personas que no me han dejado pasar ni media libra. Y he encontrado personas que me han dejado pasar hasta 5 libras. Porque de todo en ese camino. Pero si usted lleva 1 libra de más y le dicen no puede pasar, usted tiene que escoger entre todo lo que lleva, qué es lo que es menos importante. Y puede ser de que pese hasta 2 libras, pero como no es importante, usted lo va a dejar. Le dan la opción. Entonces el Señor viene y nos dice a nosotros, eso que tienes, que te está alejando de mí, que no te deja tener esa comunión, que no te deja tener esa relación, suéltalo. Le dijeron a Abraham, deja ir a la esclava. Y él haber visto, dijo, ay, pues ya me encariñé. ¿Cómo la voy a dejar ir? Se levantaban las mañanas, déjeme ponerse de esta forma, se levantaban las mañanas. Y Sara, mi hermano, tal vez ya estaba ahí, se levantaba poco a poco. Y cuando él volteaba a ver, mi hermano, y a Agar, mi hermano, bien bañadita, bien cambiada, peinada, arreglada, hasta con desayuno. Y humanamente, ¿qué iba a escoger él? Ayúdeme. Lo terrenal. Le estoy hablando espiritualmente, le estoy poniendo un ejemplo. Hay cosas que se miran más atractivas, pero no son la voluntad de Dios. Si Dios no te da la vía para hacer un negocio, no lo hagas aunque parezca bueno. Si Dios no te da la vía para hacer un viaje, no lo hagas aunque parezca bueno. Porque ¿quién más que Dios para saber lo que es mejor para tu vida? ¿Quién más que Dios para saber lo que te va a edificar? Viene está Abraham en otra ocasión. Déjenme ver cómo voy del tiempo. Viene Abraham y está en otra ocasión. Ya Dios está obrando en su vida. Dios está haciendo cosas lindas. Y él había tomado mucho cariño a su sobrino Lot. Dios le había dicho, vete de tu casa, vete de tu parentela. ¿Qué significa parentela? Familia. ¿Y entonces por qué se lo llevó? Si Dios le dijo que a todos. No, pues que era huérfano. Y él sintió lástima. Muchas veces nos queremos hacer más misericordiosos con Dios que Dios. Agarró mi hermano a Lot y se lo lleva. Y Lot al principio, tío, ¿qué quieres? Sí, yo te agarro tu maleta, tío. Tío, ¿cómo vas a hacer fuerzas? Yo hago esto por ti, tío. Tío, vete a descansar, yo cuido a las ovejas, tío. Y viene el tío y le dijo, ¿sabes qué? Me agrada cómo eres, toma, aquí te doy 2 ovejitas, 4 ovejitas, se le comenzó a multiplicar, mi hermano, y llegó un momento que llegó a tener pastores. Ese hombre que había salido sin nada, ahora ya tenía sus propios pastores. Le estoy hablando ahorita terrenalmente, para ir espiritualmente después. Y resulta que no era ni siquiera Lot, sino eran los pastores de Lot que se peleaban con los pastores de Abraham. Y viene Lot, no tuvo la sabiduría. Y como vio que le estaba yendo bien, dice, no, aquí me está yendo demasiado bien. Y aquí con mi tío no voy a poder hacerla. La vieja naturaleza, le estoy hablando de la vieja naturaleza. Y entonces viene y le dice a Abraham, ¿sabes qué? Se lo estoy parafaseando. Escoge tú, no vamos a estar peleando. Mire la actitud de alguien que ha madurado. Viene Abraham, y había madurado, y le dice, no vamos a pelear, le dijo. Escoge tú. Si tú agarras para la derecha, agarro para la izquierda. Si tú agarras a la izquierda, agarro a la derecha. No vamos a pelear. Y entonces viene Abraham, mira para el cielo. Y comienza a ver las estrellas. ¿Y por qué Dios le habló a Abraham y no le habló a Lot? Aquí viene lo interesante. Porque viene Dios y le dice, mira las estrellas, si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y viene Lot, mira hacia abajo. Y dice que vio, mi hermano, las llanuras del Jordán. Y dice, y hasta hay un pasaje en una Biblia que dice, como quién va el camino, mi hermano, hacia el huerto del Edén.
Y cuando él lo vio, dijo, está bonito esto. ¿Qué escoges? Ya escogí, le dijo, me voy para allá, le dijo. Para Sodoma y Gomorra. ¿Para el mundo? Sí, para el mundo. Agarró todas sus ovejas, se las llevó, mi hermano. Y dice la Biblia que todos los días afligía su corazón estando en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Muchas veces sabemos que no estamos bien en lo que estamos haciendo. Ay, Señor, algún día voy a cambiar, Señor, algún día voy a salir. Pues ya sabemos que estamos porque no salimos. Señor, es que si tú quieres que salga esto, mira, que cuando me den ese vaso de cerveza se me caiga, Señor. No se le va a caer, hasta uno más grande le van a dar. Porque Dios no te va, mire, Dios no quiere que seas un títere, Dios quiere que tú y yo voluntariamente rindamos. Y le voy a decir algo, lamentablemente nos tienen que pasar el tráiler para que tendamos muchas veces. Yo ya he vivido mucho, mi hermano, ya he pasado muchas experiencias y le digo, deseo con todo mi corazón que usted no tenga que pasar situaciones que te digo que pasar. Con todo mi corazón se lo deseo. Pero ¿por qué las pasa uno? Por no hacer caso. Y resulta que Lot comenzó, mi hermano, y su negocio comenzó a crecer, mi hermano. Ya en Lot llegó a ser tan famoso que la gente ya lo conocía en todo Sodoma y Gomorra. Pero mire cómo es Dios. Estoy hablando, ahorita ya le estoy hablando de la naturaleza vieja. Ahorita estoy hablando de la naturaleza caída, el Lot que llevamos dentro. Y resulta que se llevan cautivo al rey de Sodoma. Y ahí va Lot. Si Lot no hubiera vivido en Sodoma y Gomorra, no se lo llevan. Se lo llevan y se entera su tío. Le mandaron un WhatsApp y le dijeron, tu sobrino, se lo llevaron. Viene Lot, no buscó ejército terrenal, sino con 300 hombres de su casa. Porque las victorias Dios te lo va a dar con lo que tú tengas en tu casa. Dios te tiene a ti capacitado para vencer toda batalla que el enemigo levante contra tu vida. Lo único que tienes que hacer es entrar como Daniel, cerrar las puertas, doblar las rodillas y levantar las manos. Y ten por seguro que aunque sea 21 días después, pero la respuesta va a venir. Y le dijeron entonces a Abraham lo que había pasado, va a rescatar a Lot. Y miren lo que hace Lot. Miren la naturaleza humana. Lo va a rescatar. Y viene Lot y le dice, gracias tío, te lo agradezco. Nos vemos. Y se volvió a ir a meter a Sodoma y Gomorra. Si ya le estaba saliendo malas cosas, ya se estaba viendo que estaba pasando algo, ¿por qué no hace caso? Muchas veces Dios nos está hablando, Dios nos quiere sacar. Y el Señor dice, te lo estoy advirtiendo. Como Sansón, 7 veces, Sansón, ya, sal de ahí. No, sal de ahí y no hace caso. Viene Lot. Para alargarle la historia, dice que tenía 2 hijas que estaban comprometidas. Ayúdeme, ¿con quién estaban comprometidas? Con de Sodoma. Él se había vuelto tan terrenal, mi hermano, que no separaba lo espiritual de lo terrenal. ¿Y qué fue lo que le dice a Abraham, mi hermano, cuando manda a su siervo a buscar esposa? ¿Se recuerda? Ve a buscar esposa para mi hijo. Y si ella cede venir, te la traes. Pero si ella no quiere venir, no te lleves a mi hijo para allá. Y tiene que ser de mi parentela. Le estoy hablando espiritualmente, no le estoy hablando terrenalmente. Yo estoy hablando espiritualmente. ¿Qué pasaba por la cabeza de Lot? Ya no miraba la diferencia entre lo terrenal y lo espiritual. Hacía lo terrenal como hacía lo espiritual. Muchas veces nuestra alma se puede llegar a contaminar, mi hermano, que ya no le notemos la diferencia entre lo que le agrada a Dios y lo que el mundo quiere. Y nos comenzamos a acomodar. ¿Qué pasó con la esposa de Lot? ¿Por qué volteó a ver atrás? La ciudad se estaba quemando. ¿Sí o no? ¿Qué recuerdos tendría ella? Le dijeron, no vayas a voltear a ver para atrás. Y volteó a ver para atrás. Perdóneme, me voy a columpiar un poco. ¿Qué habría dejado ella allá? ¿Qué habría dejado? Recuerde que habían vivido en una tierra de contaminación. Sus hijas venían contaminadas. Lot también venía contaminado, porque nadie, a los que han bebido saben, nadie se emborracha con una copa. Dice que lo embriagaron, y no solo una noche, 2 noches seguidas.
Lo embragaron, mi hermana, ¿a qué punto? ¿A qué punto tiene que llegar alguien? Y aquí es más tremendo todavía esto. ¿A qué punto tiene que llegar alguien de estar ebrio y no sentir, no darse cuenta de nada? Y al día siguiente la otra hija vuelve a hacer lo mismo y hubieron 2 incestos. ¿Hubiera pasado eso si la esposa de Lot hubiera estado? Fuera como fuera ella, mi hermano, si hubiera estado ahí, no hubiera permitido eso. Que sus hijas se acusaran con su propio papá. Pero ya no estaba, se había convertido en una estatua de sal. ¿Por qué? Por ver el mundo. Entonces llega un momento, mi hermano, donde la mano de Dios se aparta de nuestras vidas. Y por eso aquí está mi hermano Pablo hablando y diciendo, yo me preocupo en mi corazón. Porque me doy cuenta que es tan fuerte esa ley que me esclaviza. ¿Qué es esclavizar, mi hermano? Es venir y que usted o la persona haga algo sin darse cuenta que su fuerza de voluntad no funcione. Que sea tan arraigado algo que tenga que no lo pueda dejar. Le voy a poner un ejemplo. Hay personas que están atados a la pornografía, que ya no tienen que venir e ir a ningún lugar, en sus propios teléfonos lo tienen. Están tan esclavizados, mi hermano, y se meten. ¿Por qué? Porque están atados a una ley terrenal que está gobernando sus vidas. Hay quienes que roban no porque necesiten, sino porque tienen una ley que los está gobernando. Hay quienes que mienten no porque tengan que mentir, que sean forzados. No, ya se puso una ley dentro de sus miembros. Hay un gusano que crece en el cerdo y está documentado que si no cocen la carne de cerdo a cierta temperatura no lo matan. Y ese gusano va y se les aloja en la cabeza. Y solo puedo decir porque mi mamá, gracias a Dios, está viva, pero ya tiene un gusano en la cabeza muerto. Se le metió un gusano en una comida. Y ahí está, ahí murió y quedó adentro. Ahí le aparece. ¿Y sabía usted que los animalitos, las ovejitas, cuando las llevaban a cuidar, el otro día estábamos platicando de eso, cuando las llevaban a pastorear, les tenían que poner aceite, les dan aceite, para que los mosquitos, o había un tipo de mosco, no se les acercara, porque dice que había unos que se les metían por la nariz y otros se les metían por las orejas. Y había uno de ellos, mi hermano, que les causaba trastornos en la cabeza. Y dice que tanto era el dolor que tenían que comenzaban a golpearse. Se agarraba uno con otro golpeándose, tratando de quitarse el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque estaban contaminados. ¿En qué momento entró Satanás y tomó control de la boca de Pedro? ¿En qué momento? Y estaba ahí Pedro tranquilo. Dice la Biblia que el Señor entró a la sinagoga y habían chamucos sentados, escuchando la prédica. Es lo tremendo. Y le dicen, ¿por qué nos vienes a atormentar antes de tiempo? Dentro del templo estaban. Te pueden haber contaminaciones. Había un hombre que se le acerca a Jesús y le dijo que su hijo era lunático. O sea que siempre que había luna llena se le manifestaba. Anthony, tal vez te vas acercando, hijo. Siempre que había luna llena se le acercaba, dice, y lo trataba de matar. Lo tiraba al fuego. Y aquí viene otra cosa bien importante, porque no cualquiera puede liberar. No cualquiera. Hay quienes pueden presumir de que liberan. Pero no, solo aquel que está delegado de parte de Dios. Dice que ella y la queja que le dieron a Jesús la trajimos a tus discípulos. Mi hermano, qué malos representantes somos algunas veces. Que Dios nos guarde, que tenga misericordia en mi vida, mi hermano. Imagínense que le dijeran, lo trajimos con el pastor de Richmond, de la iglesia de Casa de Restauración, y no lo pudo liberar. Qué duro hacer eso, que Dios tenga misericordia, mi hermano. Lo trajimos a tus discípulos, dice, y no pudieron liberarlo. Y está el otro caso de los que presumen y los demonios solo los avergüenzan, porque dicen, yo no los conozco a ustedes, les dice. Yo conozco a Pablo, usted no los conozco. Mejor que no nos conozcan en la tierra, pero que nos conozcan en el cielo. Mejor que arriba nuestro nombre lo conozcan. Y cuando hablen de Esaú, digan, no, Esaú aquí lo tenemos inscrito. Aquí está. Oscar, así aquí tenemos su nombre.
Qué bonito de ser eso, mi hermano. Se necesita tener ubicación. Yo veo a un David, sin tanta cosa, mi hermano, sin tanta cosa. Solo se ponía a tocar el arpa, era todo lo que hacía. Se calmaban los demonios. 40 días el pueblo israelita, mi hermano, un filisteo asustándolos. Llega David, agarra su piedrita, su onda. Que agarró una bala de tal calibre, de tal cosa, un rifle de tal, mi hermano, que comenzó a controlar el viento, a ver con cuánto de velocidad. Nada, agarró la piedra y abajo. Pero hay que tener cuidado, porque tenemos un enemigo que continuamente está batallando con nosotros. ¿Y sabes qué es lo delicado? Que muchas veces nos ataca en secreto. En secreto. Esa es la pregunta. ¿Usted puede controlar lo que usted sueña? Y hay veces que sueña cosas que no quiso soñar, hasta se levanta asustado, ni se lo cuenta a su esposo ni a su esposa porque se asusta. ¿En qué momento? Porque en el sueño no hay control. Lo que usted tiene nada más es la llenura que lleva de su espíritu, la que le va a ayudar en esos momentos. Pastor, pero ¿puedo lograr llegar a un nivel? Sí, por eso te estoy predicando esta noche. Todo nos es posible en Cristo Jesús. Solo tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. Mi hermano, qué bonito que nos den el discernimiento como aquel hombre cuando mira que en el potaje hay veneno. El hijo de los profetas dice, veneno, hay veneno en la olla. Qué bonito. Pero para eso dice la palabra, el que esté limpio, límpiese. Mi hermano, mientras usted y yo más podamos evitar el contaminar nuestra alma, lo hagamos. Hay cosas que tenemos el control, hay cosas que no tenemos el control. Pero hasta donde usted tenga control, mi hermano, lo que ve, lo que oye, lo que dice, lo que toca, los lugares donde va, con quién se junta, trate de evitar lo que le contamina. No nos la llevemos, mi hermano, de que somos el vaquero con las pistolas más rápidas del oeste. Pablo lo dijo, oh miserable de mí, ¿quién me va a poder liberar? ¿Pondrá alguien sus manos al fuego sin que sus ropas ardan? Cuidemos. Tú tienes una unción muy preciosa que Dios te ha dado. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Dios ha puesto cosas bellas en ti. ¿Sabes qué es lo tremendo? Que el enemigo se te adelanta. El enemigo sabe las cosas que Dios te quiere dar, mi hermano, porque logra verlas. Y se trata de adelantar para que tú no logres llegar. No reprendamos a la persona, reprendamos lo que mueve la persona. Si tenemos que ir a algún lugar, nos cubramos con la sangre de Cristo. Dice la palabra, de todo pueden comer, menos lo que ha sido sacrificado a los dioses. Entonces, si nosotros ya sabemos que algo ha sido entregado a las potestades, no lo consumamos. Guardemos nuestra vida. Póngase de pie, con sus manitas levantadas. Padre amado, ante tu presencia, Señor, yo entrego mi corazón. Yo te pido que levantes un vallado, Señor, alrededor de tu pueblo y que podamos vencer toda batalla espiritual que se levante contra nosotros, contra nuestros hijos, Señor. Que podamos tener el discernimiento para ver cuando el enemigo nos está atacando. Que podamos controlar nuestra propia naturaleza, Señor, nuestro propio ser. Que podamos vencer esas batallas que continuamente, Señor, nos están haciendo la guerra en la mente, en nuestros sentidos, Padre amado. Si somos conscientes de algo que nos está afectando, Señor, que podamos tener la humildad de buscar ayuda contigo, Señor. Danos la sabiduría, danos la llenura. Que tu Espíritu Santo esté alrededor de nosotros, Señor, y nos guardes, Padre amado. Hay batallas que nosotros no estamos capacitados para librar todavía. Apártanos de esos lugares, Señor. Apártanos de los lugares que nos puedan contaminar. De los lugares, Señor, donde el enemigo nos pueda bombardear y no tengamos las fuerzas para salir adelante. Guárdanos, por favor, papito lindo. Revélanos con tu Espíritu Santo cuál es tu voluntad, Señor. Qué es lo que a ti te agrada.
Que podamos tener una relación cercana contigo, de tal manera, Señor, que nuestro oído esté agudizado, que nuestra vista, Señor, esté agudizada, que estemos conectados contigo, que nuestros labios se abran solo para bendecir y no para maldecir a nadie. Por favor, papito lindo, guárdanos, guarda a mis hermanos, guarda a cada uno, Señor, de los que van a ver o escuchar esta prédica, y que podamos, Señor, vencer esa batalla que tenemos. Tu palabra dice que tú dijiste: muerte, y yo seré tu muerte. Que nosotros podamos, Señor, vencer esa potestad, Señor, que quiere matar nuestro espíritu. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén y amén. Démosle una ofrenda de palmas fuerte al Señor, con gozo, con alegría. Y los invitamos, mis hermanos amados, a pasar a la parte de atrás. Ahí hay un refrigerio. Y para el domingo, si Dios lo permite, vamos a tocar, mi hermano, Guarida de Chacales, el espíritu de Lilith.